7 con Hernán. Pues ya escuchó usted, aquí está con nosotros nuestro colega Hernán Gómez, conductor de La Octava. Adelante, Hernán, buena noche, te escuchamos. Hola Carlos, querido público de La Octava y Radio Centro. No sé si ustedes lean de vez en cuando el diario Reforma. Si lo hacen, quizás habrán notado que de pronto el diario entró en una especie de mood de la película Volver al Futuro. ¿Recuerdan esa película? Pues sí, porque se ha apoderado del periódico una especie de histeria comunista, de modé, propia, digamos, de tiempos del macartismo. Todo inició con la nota, no sé si la recuerdan hace unos días y la han traído varios días, pero una nota en una de las primeras planas que decía, recetan a maestros textos de ideología. Es una nota del 2 de febrero, el artículo hace referencia a un libro sin recetas para la maestra y el maestro, que fase 3 de la SEP, que forman parte de una serie de textos que buscan generar pues un vínculo pedagógico entre alumnos, docentes y padres de familia. La verdad no conozco el texto, pero bueno, de acuerdo con la nota, pues en este texto la SEP lo que propone a los maestros es que lean El Capital de Carlos Marx, que aquí lo tengo, y que lean El Quehacer de Lenin. Busqué un libro que, bueno, yo leí hace mucho, que la verdad me divirtió, me pareció interesante, me parece que es algo que hay que leer, como muchas otras cosas. Pero esto ha detonado una serie de artículos alucinadísimos que, pues según la gente de Reforma, anticipan el más antidemocrático y antimoderno de los escenarios para la educación en nuestro país. ¿Cómo lo ven? Así que como si estuviéramos de vuelta, digamos, en la época de la posguerra, en los 40 y en la Guerra Fría, pues Reforma ha caído en una especie de paranoia de dimensiones cuasi patológicas, bastante ridículas, diría yo, que pues ven como el fantasma comunista apropiarse del sistema educativo para adoctrinar a nuestros niños y nuestras niñas. A ver, de entrada hay que decir que en ninguna parte el libro de la SEP maneja los textos como lecturas obligadas, como la narrativa de Reforma lo sugiere. Lo que el documento de la SEP plantea como una necesidad en materia de pensamiento crítico es crear una conciencia a partir de la lectura y a continuación pues enlista una serie de textos clásicos a estudiar, donde destacan autores de muy diverso tipo, como Descartes, como Rousseau, como José Enrique Rodó, como Michel Foucault, como Pierre Bourdieu, como Fernández Retamar, como Boaventura de Sousa Santos, y también, sí, Carlos Marx y algunos teóricos marxistas como Lenin, como Gramsci, como Marcuse, como Lukács y pues está también el maestro de la pedagogía crítica, Paulo Freire. O sea, tan solo están retomando dos nombres, el de Marx y el de Lenin, de una lista extensa de teóricos y pensadores que, les guste o no, son clásicos del pensamiento y la teoría social. Claro, seguramente los de Reforma preferirían que en los textos se lea a Ayn Rand o, digamos, a gente de este tipo, Adam Smith, pero hay una variedad de textos aquí. Y yo me pregunto, ¿de verdad creen que se puede tener una buena formación y entender el mundo sin leer a Marx, digamos, ignorándolo por completo, censurándolo como si fuera el anticristo? A ver, incluir textos como estos no hace a la SEP un centro de producción ideológica marxista, leninista, comunista. Por favor, no sean tan estúpidos. Lo que sí es grave es ver cómo esta sugerencia pues, fue tomada como un pretexto para promover un discurso chauvinista, xenofóbico hasta cierto punto. A mí me sorprendió, por ejemplo, el espacio que le dieron el lunes en el propio diario Reforma al subsecretario de Educación Básica, Gilberto Guevara Niebla, que afirmaba que la educación ya no va a ser nacional. Miren ustedes nada más el absurdo. Alguien que, bueno, pues respira por la herida porque no tuvo en este gobierno el papel que él creía y que iba a tener, se marchó enojado y bueno, y ahora
habla, digamos, desde la bilis. Pero imagínense ustedes el absurdo de decir, y bueno, y Reforma de reproducirlo como la gran declaración, que la educación de un país ya no va a ser nacional si leemos a Marx y a Lenin. Pero, ¿qué barbaridad es esta? Entonces, a mí no me queda claro el vínculo entre desnacionalizar el sistema educativo y la sugerencia de leer a los clásicos de la filosofía y la teoría social y económica. Pero bueno, ahí les dejo este comentario porque se me está ya acabando el tiempo. Ustedes reflexionenlo y díganme qué piensan. Gracias, Carlos, público del Octavio Radio Centro. Saludos. Gracias a ti, mi